Vemos en este salmo que hay un clamor a Dios en contra de los malvados, en contra de las personas que andan maquinando todo el tiempo iniquidad. Y vemos una gran descripción de este tipo de personas con arrogancia, que no le importan hacer mal a aquel que está en una condición desfavorable, al pobre, al desvalido. Son codiciosos, dice, desprecian a Dios, tienen altivez, no está Dios en ninguno de sus pensamientos, tienen caminos torcidos, hay desprecio, hay soberbia, piensan que nunca van a ser movidos de su posición o de su accionar malvado. Incluso piensan que no les va a alcanzar el infortunio, dice el verso 6. Muchos de estos pasajes encontramos un eco en Romanos cuando hace la descripción del corazón humano y de la conducta. Por ejemplo, el versículo 7 dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Parece un eco de lo que leemos en Romanos acerca de con su lengua engañan. Y hay una descripción de todo ese accionar malvado. Se sientan, dice, en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Podríamos pensar allí en ladrones o en... Tenemos que tratar también de ambientarnos un poco en las situaciones en que se escribían estos salmos, aunque el salmo no dice que es autoría de David, pero sí posiblemente correspondan a ese tiempo. Y también ver que más allá del momento en el cual el salmo se escribió, las características intrínsecas del ser humano permanecen, porque hoy vemos la maldad también en la sociedad, hoy en día, en robos, ¿verdad? En hurtos, en homicidios, en tantos engaños y fraudes que hay. Y uno pudiera pensar de que esa gente va a tener un poco quizás de compasión, pero aún a los pobres les roban, dice, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Las grandes confabulaciones, ¿verdad?, de los poderes económicos y los malvados que están en algún tipo de autoridad, aún los gobiernos, saben que lucran con la pobreza de la gente o quitándole al pobre lo poco que tiene. Es una condición bastante triste de las sociedades en las que vivimos, pero este salmo nos ayuda a ver un poco más de cómo es la naturaleza del ser humano. Hacen maldades y luego dice en su corazón, según el versículo 11, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea, es tan soberbio el ser humano en su condición natural que piensa que se escapa de Dios, que puede pasar desapercibido en su maldad. Y entonces allí viene el clamor, salmo un tanto imprecatorio: levántate, Jehová, no te olvides de los pobres, alza tu mano. Es una petición de juicio, de defensa, poniendo sobre la mesa la condición terrible de estas personas y la maldad con la que actúan, porque no solo es la maldad hacia el prójimo, sino también el desprecio hacia Dios. Y así como cuando le preguntaron al Señor de los dos grandes mandamientos, el Señor dijo amar a Dios y amar al prójimo, todo lo contrario a eso es el desprecio a Dios y por lo tanto la maldad al prójimo. Tú lo has visto, dice, versículo 14. Miras el trabajo y la vejación para dar recompensa de tu mano. A ti se acoge el desvalido.
Y el punto principal en los salmos imprecatorios es pensar esto, que el salmista va a Dios, que es el que puede vengarse con justicia. Porque dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, en los salmos imprecatorios es un clamor por justicia, un clamor por defensa de los desvalidos, de los pobres, de los huérfanos, de los necesitados. Una manera en la que Dios actúe, quizás pensando en situaciones específicas, aunque el Salmo nos hace ver también como una cuestión general, pero frenando esa maldad, juzgando a esos malvados. Y recordando siempre que Dios es Rey, Jehová es Rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones, o sea, nadie triunfa en contra del poder soberano de Dios. Por eso entonces, aunque empieza este salmo con una sensación de que Dios está lejos a causa de los sufrimientos que esas personas viven por las maldades que les hacen, y se enfoca luego en clamar a Dios el juicio sobre esos malvados por la terrible descripción que allí nos hace de esa maldad, pero también nos recuerda que Jehová es soberano y que Él defiende a los menesterosos. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Entonces ese es el clamor por la defensa, el clamor a Dios por la justicia, pero vemos también un contraste claro del carácter entre los malvados y los que confían en el Señor. La soberbia y la arrogancia y la humildad por el otro lado. Encomendamos al Señor los juicios contra todos aquellos que actúen mal contra nosotros. Y recordemos que aún en medio de las adversidades o de las calamidades que podamos estar pasando, el Señor es un Rey soberano y Él atiende al clamor de los necesitados. ¿Está usted hoy necesitado? ¿Llega a esta reunión de oración con necesidades en su corazón? Yo sí, pienso que todos tenemos. El Señor nos ayude a descansar en Jehová. Quizás no tenga en mente algún malvado puntualmente alrededor de su vida. Si fuera el caso, bueno, es descansar en Jehová. Pero aún así encontramos en este salmo esa confianza en la soberanía de Dios y en la atención a nuestra necesidad. Eso es lo que debemos hacer, orar, buscar al Señor, descansar en Él. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu santa palabra. Gracias porque nos has permitido llegar a este lugar donde estamos aquí reunidos, un grupito pequeño, pero qué gozo, Señor, que es leer tu palabra y que nuestros corazones sean fortalecidos pensando que tú nos defiendes, que tú eres Dios justo, misericordioso, que estás en contra de los malvados, pero derramas tu gracia para con aquellos, Señor, que tú transformaste, que con humildad en el corazón nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra pobreza, nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti, oh Señor. Confórtanos, aliéntanos en este momento con tu palabra, con tu Santo Espíritu y también por medio de estas oraciones que elevamos a ti para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.